profecía de Daniel. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Al salmo recordemos: el Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina, alégrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean, la justicia y el derecho son la base de su trono. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. Porque tú, Señor, eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. En la segunda lectura se confirma la palabra de los profetas. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios, Padre, el honor y la gloria, cuando la gloria llena de amistad le dirigió esta palabra: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, como lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que desapunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra nos exhorta a contemplar la gloria de Dios, que Él mismo quiere compartir con nosotros. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Que el Señor esté con ustedes.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolo les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en el año 1400 y algo fue que se comenzó a celebrar esta fiesta de la Transfiguración, que cae siempre 6 de agosto, o sea domingo, cae el día de semana que sea, y hoy es domingo, así que saltamos el domingo 18 del tiempo ordinario para celebrar el día de la Transfiguración. Y esta fiesta, no es porque uno sea fanático y lo tenga en la piel, tiene mucho de franciscana. ¿Por qué tiene mucho de franciscana? Porque hubo un fraile que se llamaba San Juan de Capistrano, un fraile que entró de grande al convento, era juez de Perugia, un hombre muy recto, muy duro, así, y un día golpeó la puerta del convento y le dijo a los frailes: me quiero hacer fraile. Y los frailes no lo querían porque como era un tipo tan duro y todos lo conocían, porque era el juez de la ciudad donde ellos estaban, dijeron: bueno, pero no sé, qué sé yo. Bueno, mira, te vamos a poner una prueba. Y la prueba es que tenés que subirte arriba de un burro, pero de espalda, diríamos al revés, y recorrer toda la ciudad así. Ustedes imagínense, el juez del pueblo, el juez de la ciudad, subiéndose arriba de un burro, al revés. Toda la gente se rió de él, ¿no? Toda la gente se burlaba de él porque era algo ridículo verlo así. Entonces golpeó la puerta del convento otra vez y dice: ya lo hice, así que ya tengo que entrar. Así que entró al convento, ¿no? Un hombre muy firme, muy duro, con mucha autoridad. Si lo tenemos que comparar con San Francisco, ahí uno se da cuenta de que la orden franciscana es para todo, ¿no? No tenía nada que ver en su manera. Sí, dicen que era muy dulce en la manera con la cual se relacionaba con la gente cuando venía a charlar con él, pero no así cuando predicaba, y todo eso era muy duro. Junto con otros santos, San Bernardino de Siena o Santiago de las Marcas, en aquel tiempo se dedicaron ellos a promover por todos lados el dulce nombre de Jesús. Entonces iban con una bandera, con ese IHS que después le heredamos a los jesuitas, ¿no es cierto? Ese IHS, ¿por qué? Porque la iglesia en Roma, dedicada al nombre de Jesús, hecha por los franciscanos, cuando San Ignacio de Loyola, ¿no es cierto?, fundó la orden y no tenía presencia en Roma, los frailes le donaron esa iglesia, que es la que después fue la iglesia emblemática de los jesuitas, y por eso también tienen este emblema ellos en su orden, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vinieron todas las de Asia, empezaron a venir todos. El sultán, digamos, dijo que quería hacer de la ciudad de Roma sus establos, ¿no? Especialmente del Vaticano, quería hacer sus establos. Así que vinieron todas las hordas musulmanas, todos los que venían por allá,
empezaron a venir para atacar Europa y especialmente Italia. Se achicaron todo el mundo, la gente empezó toda a esconderse donde podía para salvarse de la invasión que venía. Este fraile dijo, ¿cómo va a pasar esto? El Papa dijo, hagamos una cruzada, nadie quería prenderse. Fue San Juan de Capistrano y dijo, yo me prendo, yo organizo todo. Y empezó a predicar junto con los otros estos santos, sus compañeros, a predicar por toda Italia el dulce nombre de Jesús y a defender la fe en Jesús para que no vengan. Bueno, y así formó un ejército, y él fue el general del ejército. Y él organizó el ejército y puso a 12 frailes también como oficiales del ejército. Y sin tocar un arma, formaron el ejército cristiano que comenzó su marcha hacia el norte y a la altura de Belgrado, que hoy sería, ¿qué sería? Hungría, qué sé yo, por ahí, no sé, por ahí, ¿no? A la altura se hizo una batalla, la batalla de Belgrado, donde triunfa la fuerza cristiana y no dejan entrar, diremos, a los musulmanes a Italia. A raíz de todo esto, todos los cristianos se alegraron por esto y el Papa, en recuerdo y en conmemoración de que se había vencido, fue que instauró la fiesta de la Transfiguración. Nunca se enteró Juan de Capistrano. ¿Por qué no se enteró? Porque después de la batalla se quedó atendiendo a los heridos, tanto de un lado como del otro, y murió de la peste que vino como consecuencia de esa guerra, murió sirviendo a los demás. Bueno, este santo franciscano es un poco el causante también, ¿no es cierto?, de que se haya celebrado de una manera solemne esta fiesta. ¿Qué nos dice a nosotros hoy la Transfiguración? Primero, hay que apartarse. Jesús los llevó a un lugar aparte. Jesús te quiere llevar a un lugar aparte. Es necesario uno a veces tomar distancia de las cosas que tenemos todos los días. Algunas veces a algunos matrimonios inclusive les digo, al menos hagan algún ejercicio espiritual donde puedan apartarse un poco, mirando un poco diríamos, desde más lejos. Y aunque estén en el mismo lugar, traten de no verse y cada uno estar en un rincón aparte. Porque en el apartarse es como que las cosas se van acomodando. Los silencios, el apartarse, el escuchar la voz de Dios, es una purificación del alma que hace salir de nosotros todas las basuritas que vamos acumulando. Nos hace ver un poquitito más claro. Y eso también nos da a nosotros una integridad de corazón que hace de que podamos darnos cuenta de ciertas cosas y empezar a poner también la escala de valores a donde la tenemos que poner. Porque a veces es como que eso está medio trastocado y es como que llega un momento que todo se nos viene abajo. Y en ese venir abajo es porque muchas veces nos sentimos imprescindibles. Y parece que si nosotros no estamos, todo se viene abajo y muchas veces se viene abajo porque nosotros estamos. Porque no tomamos tiempo para fortalecernos. Porque en vez de ser columnas, nos convertimos en un palo, digamos, un pedazo de madera media podrida que está sujetando algo que ya no puede sujetar. Esto de llevarse aparte a Pedro, Santiago y Juan y darse esto que es lo que la transfiguración, donde Jesús resplandecía, es algo que venimos también charlando todos estos domingos. La semana pasada decíamos, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y todos nosotros tenemos esa chispa divina que si la sabemos sacar hacia afuera, también podemos llegar a lograr algo similar, como Moisés, cuando iba a orar a la carpa del encuentro, y salía con el rostro resplandeciente, que los demás se quedaban admirados, o cualquiera de nosotros, cuando se toma un tiempo, puede salir y puede causar en los demás como diciendo, ¿qué te pasa? Tenés otro rostro, tenés otra cosa, algo te está pasando. Es que cuando lo espiritual se acomoda y dejamos destellar la luz que hay en nosotros, la luz de Dios que hay en nosotros, el amor del Padre que hay en nosotros, somos transformados también exteriormente. Entonces, ahí dice que estaba Jesús transfigurado, los discípulos estaban ahí. Esto no significa que uno entienda todo. Los discípulos no entendían mucho. De hecho, los discípulos en general
eran bastante cuadrados todos, mucho más de lo que nosotros podemos pensar, y yo diría que mucho más cuadrados que nosotros. De hecho, la característica de los discípulos no fue porque eran gente preparada y gente que podía comprender las cosas, sino gente que se puso en camino, que empezó a seguir a Jesús y lo siguió. Y ese fue el mérito principal que han tenido. Con el tiempo fueron comprendiendo, pero lo principal fue de que lo siguieron, entendiendo o no entendiendo. Se pusieron en marcha, empezaron a seguirlo, y ahí estaban, sin entender nada. Se le apareció Moisés y Elías. Pedro dijo: ay, qué lindo que estamos acá, qué lindo, ¿por qué no hacemos 3 carpas y nos quedamos a vivir acá? ¿No? Enseguida uno tiende, cuando se encuentra bien, a querer olvidarse de lo que es la realidad. Y la realidad es que vos tenés una familia, un trabajo, que enfrentar cosas, enfrentar verdades, enfrentarte vos. Y uno no puede estar buscando lo espiritual como si fuera una droga para evadirse de la realidad, sino que lo que tiene que tratar de enfrentar la realidad. Y las pilas y esa transformación es para enfrentar la realidad, no para evadirse de la realidad. Ahí estaba Moisés y Elías hablando con Jesús, ¿no? Entre ellos. Moisés, el capo de la ley, aquel que le fue entregada la ley, aquel que armó el pueblo de Israel. Elías, aquel que rearmó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque así como había empezado con todas las pilas con Moisés, el pueblo de Israel se fue durmiendo en el camino. Y terminaron paganizándose, no porque hayan querido, porque mucha gente sigue la religión por tradición. Pero si hoy llega una autoridad que te dice: a partir de hoy tienen que adorar otros dioses, muchos se resistirían, pero otros no le importarían, porque es lo que hacen también hoy día. Yo siempre me acuerdo una vez que haciendo un curso en Buenos Aires sobre religiosidad popular, el sacerdote que nos hablaba dice: más o menos en el conurbano las cosas se dan así. Te bautizás católico y te morís católico. ¿Por qué? Porque eso conviene para irse al cielo. Pero mientras tanto, participás en el culto evangelista porque son mucho más alegres que nosotros, que somos bien chatos, diríamos, para celebrar. En cambio, los otros son más alegres. Y cuando tenés un problemita, te vas a un banda para que te hagan un trabajito, ¿no es cierto? Para que las cosas se mejoren. Y de golpe nos encontramos con mucha gente que se dice que es, pero no es, ¿no? Entonces, eso vivía el pueblo de Israel. A muchos no le costó adorar otros dioses, pero surge Elías, que los enfrenta él solito, ¿no es cierto? Y a través de distintas cosas, su mensaje y de distintas cosas que se han visto, bueno, vuelve otra vez, diríamos, a unir al pueblo de Israel y a llevarlos por el camino de la fidelidad. Moisés y Elías, los dos como diciendo: aquí está, acá se confirma toda la Sagrada Escritura, pero sienten la voz de Dios que dice: este es mi hijo muy querido, escúchenlo. La llave del mensaje hoy la tiene Jesús. No la tiene ya la ley, no la tiene el profetismo antiguo. La llave la tiene Jesús. Y hay que mirar las cosas desde Jesús. Ya repetimos varias veces, el mal de la iglesia es cuando miramos las cosas, o el mal del mensaje, cuando miramos las cosas desde el Antiguo Testamento y condenamos a medio mundo. Tenemos que mirar las cosas desde Jesús. Tenemos que mirar las cosas desde su misericordia. Tenemos que mirar las cosas para también ponernos en el lugar de los demás. Nadie es malo porque quiere, sino que hay distintas situaciones que nos llevan, las cuales muchas veces aquellos que se creen buenos empujan a los otros a que sean malos. Por eso es que ponerse en el lugar de Jesús y mirar desde su misericordia me hace incapaz de poder juzgar al otro. Los discípulos, cuando vieron todo esto y la voz de Dios que escuchaban, enseguida se postraron, ¿no es cierto? Se postraron en tierra, ¿no es cierto? Y porque estaban llenos de miedo. Muchas veces las cosas de Dios nos traen un poquitito de miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que nos va a pedir. Una vez me acuerdo una chica que cuando venía a la iglesia siempre venía cuando había gente, ¿no? Y una vez me dijo: no, dice, yo voy cuando hay gente, porque si un día estoy sola en la iglesia y se me aparece Jesús ahí, me muero, me dice.
No, pero me muero de miedo, no quería saber nada, digamos, de que se le aparezca algo así, ¿no? Y bueno, eso por ejemplo hay que purificarlo, al contrario, en él está nuestra seguridad, nuestro equilibrio, nuestra alegría. Bueno, ellos cayeron ahí y Jesús les dijo, ya está muchachos, vamos. Ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie y mientras bajaban del monte Jesús les dijo, no cuenten nada de lo que han visto. Y aparentemente no contaron nada. ¿Saben por qué creo que no contaron nada? Porque no entendieron nada. Porque hay cosas que vemos y no entendemos. Porque ahora mismo a lo mejor escuchamos y no entendemos. Porque a veces toda esa melange que tenemos adentro de cumplimiento, de historia, de que tenemos que cosas, todo así, nos impiden ver un mensaje. Entonces decimos, qué lindo, se terminó, ¿no? Pero aparte es esto, vieron todo, fueron parte de la transfiguración. Sin embargo, al poco tiempo Pedro lo negó. Los discípulos se corrieron todos cuando más Jesús los necesitó. Santiago y Juan, a la semana siguiente de que se habían transfigurado, le dijeron, che, Jesús, cuando te vayas allá arriba nosotros queremos estar a tu derecha y a tu izquierda, y lo confundieron por diputado, por presidente, porque ya estaban buscando trabajo para como si fuera un político, diríamos, ¿no? Ellos no entendían nada, no entendieron. ¿Vos entendés? Yo entiendo. Y es así. ¿Por qué también no decimos lo que vivimos? Porque muchas veces no entendemos. Nos hemos quedado dentro de un reducto donde hablamos entre nosotros, ¿no? Pero donde aquel que tiene esa experiencia de Dios, esa experiencia de la transfiguración, ¿no es cierto? No puede guardarla. Así como Moisés, que no podía guardar su rostro resplandeciente. Resplandece mi vida, resplandece mi mirada. El entorno que tengo alrededor realmente siente que le estoy dando algo distinto. Mi familia siente que le estoy algo distinto o solamente es tradición. Así que bueno, pidámosle al Señor que nos ayude también a poder vivenciar esto, ¿no? Anoche estaba confesando en el Emaús, ¿no? Hay 120 mujeres, todas juntas, ¿no? Así en este momento en la Villa San Francisco, haciendo este retiro, y había todo un clima, así que parecía que todas volaban, diríamos, ¿no? Ya anoche, ¿no? Y un clima así, ¿no? Apartarse, ir a vivir todo esto, y después volver otra vez, bajar del monte para volver a lo cotidiano. Ojalá que no se apague la luz que hay en nosotros. Ojalá que se prenda la luz que hay en nosotros. Ojalá que aumente. Es lo que más necesitamos en este momento. No para que seamos más número, sino porque creo que en este momento el cristiano no tiene que ser por más número, sino por más calidad. Y para nosotros la calidad es santidad. Y la santidad es humildad. De saber escuchar, de saber poner en práctica, de saber alegrarse y de no perder la capacidad de asombro. Así que pidamos al Señor nuestro Dios que nos ayude a que podamos ser parte, apartarnos para tener ese encuentro, para encontrar esa luminosidad y para contagiarla a los demás. Amén.